día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio Daniel Guevara, quien finaliza su periodo, ¿cierto?, en la presidencia del primer Tribunal Ambiental, también como ministro de esta institucionalidad. Recordará usted una de las últimas que se implementa, ¿cierto?, en nuestro país, pero que hizo y tuvo algunos hitos en este periodo que a él le toca conducir bastante, ¿cierto?, contingentes también a nivel país. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos acá en la entrevista y en Antofagasta Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes, quienes además, por ejemplo, no solamente cubrieron todo el periodo del Tribunal Ambiental, desde lo que costó instalarlo, hasta los principales casos que este tribunal le correspondió ver. Minera Dominga, Pascua Lama, el conflicto con respecto al llamado caso Galpón en el puerto, o también la visita inspectiva que hicimos al Salar de Atacama, o el caso Rutas del Loa. Estamos hablando que un tribunal ambiental, un tribunal especializado, en un periodo de 2 años, le correspondieron ver causas por una cuantía, un valor o un impacto socioeconómico cercano a los 30.000 millones de dólares en términos de volumen de proyecto, y eso equivale aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, instalar un tribunal, verificar detalles, ¿no? La casa, elegir el personal, cómo vamos a funcionar, pero además generar una condición de trabajo, y por eso es que hay muchas personas a las que agradecerles, en términos de medios de comunicación, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, el ministro Óscar Clavería también, Manuel Díaz, el exministro de la Corte de Apelaciones, don Hugo Dolmetsch, que como presidente de la Corte de Apelaciones vino a darle el impulso inicial al tribunal, y por supuesto a los colegas, de los cuales hoy día uno de ellos es el nuevo presidente, que es Mauricio Oviedo. Así que dejar una institución instalada, funcionando, y salir bien también, que eso me parece que es importante, abierto a asumir o una renovación en el caso que fuera seleccionado para ello, o bien con esa experiencia poder aportar en áreas académicas, profesionales u otras áreas de servicio público. Daniel, vamos a hacer un poquito de retrospectiva. Bien lo decías, hubo casos muy importantes a nivel jurídico y a nivel nacional. Se hace conocido su nombre, Daniel Guevara, precisamente por el caso Dominga. ¿Fue el momento más difícil de implementar este tribunal? Venía precisamente recién quizás instalándose, un gobierno que también venía entrando y por ahí en entredichos. ¿Fue complejo? ¿Es lo más difícil que usted recuerda quizás de este paso, el caso Dominga? Yo creo que es un caso que podría haber sido mucho más difícil si el manejo hubiera sido improvisado. Yo en eso quiero agradecer a ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que nos dieron una orientación de cómo abordar el caso. La causa de Dominga se conoció con lo que se llaman las reglas de la previa vista de la causa, que son las mismas reglas si cualquier ciudadano va a la Corte de Apelaciones, los alegatos, el estudio del caso, pero sobre todo organizar el tiempo para escuchar adecuadamente a cada parte, hacer una visita inspectiva a terreno, y algo que fue inédito, que finalmente no prosperó porque podría no haber prosperado, que fue el llamado a conciliación. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos en Chile una profunda ineficiencia social con las causas judiciales. Causas judiciales que están en un purgatorio jurídico. Empiezan en un momento, van a un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, recurso de reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental, recurso de casación, vuelve la causa a la región o al Comité de Ministros, nuevamente recursos, y así pasamos 6, 8, 10 años. Entonces, la causa fue muy compleja de Minera Dominga, pero las reglas con las que se tramitó son reglas muy antiguas, las reglas del Código de Procedimiento Civil, y por tal motivo lo que nosotros como tribunal hicimos fue dar una plena garantía de imparcialidad, de revisión, y por supuesto, si yo me quedara hoy día con una reflexión, habría quizás sido muy interesante que las partes hubieran estado dispuestas todas a escuchar las bases de conciliación del tribunal y en ese caso a lo mejor haber resuelto el caso con una decisión justa que no nacía solamente del tribunal, sino que era construida entre las partes. Esa sensación de justicia no siente que quedó entonces. Yo siento, por ejemplo, estamos al momento en que estamos haciendo este programa, la causa todavía se encuentra en la Corte Suprema con un ministro redactor, el ministro Sergio Muñoz, para un acuerdo y la dictación de la sentencia definitiva. Ahora, si la sentencia es confirmatoria de lo que ha decidido el tribunal, en ese caso la evaluación regresa a la región de Coquimbo. Entonces vamos a estar como el eclipse, que medio que está brilloso por fuera, medio que está oscuro por dentro, la causa vuelve a ser revisada, puede volver a ser reclamada, entonces pareciera es un letargo. Pareciera una historia de no acabar.
Entonces, eso pareciera no es lo más adecuado para un país. Pasa ese mismo letargo, quizás por ahí varios titulares también, en algún minuto lo decían para quienes analizaban, con Pascua Lama, que pese a que la decisión de cerrar definitivamente Pascua Lama todavía requiere el pronunciamiento del primer tribunal ambiental para este último proceso. Efectivamente, la causa de Pascua Lama es una causa donde se formularon 5 cargos de clausura por la Superintendencia de Medio Ambiente. El cargo por el cual fue adoptada la decisión de clausura en voto dividido fue uno de los cargos que era el monitoreo parcial de los glaciares. Es decir, hay un periodo entre mayo a junio que no se monitorearon los glaciares, hay una condición de extrema dificultad porque los glaciares están sobre 5.000 metros de altura, entonces hubo un voto dividido al interior del tribunal. Pasamos a la etapa de reclamación, fuimos a terreno, revisamos, este juez que lo era a ese momento, que está sentado contigo, estuve a más de 5.000 metros de altura, con otro de mis colegas, revisando en el glaciar y en terreno la condición respecto de la cual se planteaba la infracción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La Corte Suprema, en uso de las atribuciones, ante el requerimiento de uno de los intervinientes en el juicio, decidió anular todo el proceso y hoy día se tiene que volver a revisar por el tribunal. Entonces la pregunta es, este tipo de proyectos, ¿no será acaso que podremos introducir mecanismos eficientes de garantía para una resolución acortada para que se sepa al final del día si un proyecto de este tipo va a prosperar o no va a prosperar? Pero en definitiva, mantenerlo en ese estado de latencia pareciera ser una profunda ineficacia para un país de desarrollo medio como el nuestro. Daniel, y se requieren sin duda el acelerar esos procesos. La incertidumbre sin duda no le debe hacer bien a nadie, ¿no? Ni a una de las partes ni a las otras, es cierto, en mantener muchos de estos proyectos aún en suspenso. ¿Cómo ves los anuncios también gubernamentales de cambios que podrían quizás algunos no directamente hoy día al Tribunal Ambiental, pero sí al sistema de evaluación? ¿Cómo ves algunos de estos anuncios y el debate que también parece darse de manera bien lenta en algunos casos? Bueno, lenta o rápido, porque ocurre que leíamos en un periódico de cobertura nacional que hay un frenesí legislativo. Estamos hablando de que han ingresado proyectos sobre cambio climático, humedales, la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, glaciares, contaminación lumínica. Hay varios proyectos que están hoy día en cartera, pero en el proyecto que estamos tratando, la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí en esencia el proyecto lo que va a hacer es lo siguiente: elimina el comité de ministros. Recordemos que en el caso de Dominga el conflicto se dio en el terreno político-administrativo porque hubo una crisis en el gabinete, esto es información pública, entre visiones dentro del gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, que estaban más por una línea de desarrollo económico y otra línea que estaba más por la conservación medioambiental. Entonces, ante ese conflicto lo que se ha buscado es evitar el conflicto político. Sin embargo, yo sobre este punto tengo una visión distinta. Ahora que lo puedo decir ya no siendo juez, yo creo que no se trata de más o menos política, se trata de buena política. O sea, si uno revisa bien lo que ocurrió en el Comité de Ministros, es que ingresó la evaluación de la decisión del Comité de Ministros, pero de un día viernes que se entregaron los antecedentes a un día lunes del fin de semana siguiente, donde ya estaba en tabla para votar. Eso no da tiempo para una revisión. La política, la administración, la tecnocracia, la judicatura requiere tomar decisiones fundadas, evaluar, y un expediente de aproximadamente 40.000 páginas, por más equipos técnicos que existan, no hay capacidad de poder leerlo en un fin de semana. Yo creo que en un fin de semana tenemos el legítimo derecho a poder descansar, compartir con la familia y no estar dedicados a leer un expediente de 40.000 páginas. Entonces, ahí había un reclamo que planteó un exministro de Economía, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? No se trata de eliminar la toma de decisión política. El medio ambiente requiere buenas decisiones políticas y requiere asumir responsabilidades políticas. Pero, el proyecto de ley elimina el Comité de Ministros y pasa derechamente la reclamación al Tribunal Ambiental. Pero no es más competente ahí porque en definitiva lo técnico tiene que ser evaluado. Lo que pasa es que realmente lo técnico es verdad, que lo es, pero los comités regionales de evaluación ambiental, que presiden los intendentes e integran los secretarios ministeriales, son políticos. Son políticos regionalizadamente, pero son políticos. Y yo creo que ahí hay una tarea, hay un déficit en el país, no digo que sean todas las regiones, pero a veces logramos ver un profundo déficit de falta de preparación o calificación adecuada
en los comités regionales de evaluación, porque la verdad que un secretario ministerial a veces integra, y yo fui secretario ministerial y fui integrante muchos años atrás de las llamadas COREMAS, Comisiones Regionales de Medio Ambiente, y era el único abogado en esa Comisión Regional de Medio Ambiente y tenía la posibilidad, siendo Seremi de Bienes Nacionales, de asistir al intendente, que era un ingeniero, Alfonso Dulanto, y me di cuenta que no todos los que llegaban a votar se estudiaban las materias. Entonces son decisiones complejas, de un alto impacto. Entonces la pregunta es, ¿estamos hoy día con un nivel político en las regiones calificado suficientemente para evaluar los proyectos? Entonces, cuando llega el informe de evaluación, el informe técnico ambiental o informe consolidado ambiental, que es preparado por el Servicio de Evaluación Ambiental con todos los servicios de competencia ambiental, la autoridad política está preparada para hacer una evaluación que eventualmente sea contraria a lo que indica el informe y diga, fundar el voto en materia de un Estado de Derecho es fundamental. Fundar el voto y decir, mire, esto cumple con la legalidad, no cumple con la legalidad. Entonces, yo creo que hoy día es muy, muy relevante en el país fortalecer, ya sea que el nivel sea en el comité regional, se creen instancias macrozonales o el comité de ministros, fortalecer las capacidades para decidir seriamente en materia ambiental con tiempos establecidos y no de la noche a la mañana o solamente sometidos a las presiones de la marcha de turno. ¿Qué otras cosas debería corregirse según también esta discusión que se está dando? Bueno, yo creo que una discusión importante es otorgar de manera expresa y precisa a los tribunales ambientales, de la misma manera que existe en materia de daño ambiental, atribuciones para resolver los conflictos socioambientales, llamando de manera expresa conciliación. Esto que existe hoy día en la justicia de familia, en la justicia penal, en la justicia laboral, evidentemente que hay que implementarlo en la justicia de los tribunales. Acá no se trata de que un juez redacte una sentencia y diga, uy, mira qué bonito, cité la jurisprudencia griega, la jurisprudencia romana, al mejor tratadista de derecho público de Chile. No, se trata de buscar soluciones justas y eficientes. Para una familia que está en un conflicto, ¿qué es lo importante? ¿Lo que dijo el tratadista de la Universidad de Chile, de la Universidad Pontificia, de la Universidad Católica, o resolver su conflicto familiar? Entonces, lo importante es buscar soluciones de justicia que nazcan de las capacidades de las partes y el juez ambiental tener la responsabilidad de evitar que ese acuerdo vaya a sobrepasar la garantía de protección del medio ambiente. Lo mismo pasa en materia penal, por ejemplo, cuando se llegan, y ustedes lo cubren permanentemente como medios de comunicación, las suspensiones condicionales del procedimiento. Daniel, quizás se cruza eso con el justo acceso a la justicia misma ambiental. Porque aquí, por ejemplo, las empresas que puedan estar en algún litigio con alguna comunidad en particular, hoy día, ¿hay igualdad en ese acceder a esa justicia? Hoy día recién vemos algunas comunidades, quizás comunidades indígenas que se oponen a un proyecto en particular, que cuentan con un abogado altamente especializado que podría llevar una causa el día de mañana a un tribunal, pero un staff de abogados que tiene una empresa es muy distinto. ¿Cómo se va equiparando un poco también eso y cómo va la discusión no solo en Chile, sino en América Latina respecto de acceder a esa justicia ambiental? Bueno, yo creo que tenemos déficit. Hemos tratado durante estos últimos 2 años en el tribunal que me correspondió integrar de que la Corporación de Asistencia Judicial y el Ministerio de Justicia se integrara activamente en esta tarea. Ha costado. Los tiempos del Estado a veces de la administración son más lentos porque no están las asignaciones de recursos, las prioridades presupuestarias. No se ha creado un equivalente a una defensoría medioambiental, un ombudsman ambiental, un equipo institucional que se dedica a defender. También es cierto que el rol de defensa del bien público puede estar radicado en el Consejo de Defensa del Estado o en los municipios respectivos. Ellos tienen atribuciones expresas y buscamos durante el periodo de estos 2 años, y yo creo que esto va a seguir así, que los municipios cumplan un rol mucho más relevante en asesorar a la comunidad en la defensa de sus derechos ambientales e incluso en facilitar, porque la ley así lo indica, que requeridos para intervenir los municipios tengan equipos jurídicos sólidos o bien servicios compartidos, que los municipios puedan asesorarse en trabajar unidamente, los municipios del norte o los de la región de Antofagasta, para abordar temas ambientales comunes y tener staff o equipos profesionales que los defiendan. Es verdad, hay un déficit de justicia, pero hay un déficit mayor aún,
y es que la reforma al Tribunal Ambiental debe otorgarle al Tribunal mayores potestades para decidir de manera concreta y específica, incluso decidiendo el acto justo, no volviéndolo hacia atrás para que lo vuelvan a evaluar. En materia de recurso de protección, eso sí se puede hacer. El recurso de protección en materia ambiental expresamente le entrega a las Cortes de Apelaciones todas las atribuciones para restablecer el imperio del derecho. ¿Qué significa eso? Significa que un buen abogado litigante va a preferir, en muchos casos, irse por la vía del recurso de protección, obtener en su propia región, y no a lo mejor en un tribunal que le queda a 700, 800 kilómetros, tener una sentencia que restablezca el imperio del derecho y que el acto no se vuelva hacia atrás para estar permanentemente como el Sísifo, este personaje griego que subía una piedra grande hasta la cima y después se le venía abajo de nuevo. Entonces, creo que ahí hay una reforma importante, dotar de atribuciones institucionales. Pero, digamos las cosas como son, ha sido un muy interesante partir de algo que no existía. Al compararse con otros países, hace poco hubo un encuentro en Antofagasta, sede también, ¿cierto?, de varios países que se hicieron presentes en torno a discutir la justicia ambiental. Si nos vamos a comparar con América Latina, ¿cómo estamos en términos de avanzar y un poco qué están haciendo también el resto de los países, nuestros vecinos? Yo primero quisiera destacar algo que fue extraordinario, Carolina, y es que nosotros tuvimos en la región de Antofagasta, en el Centro Cultural Huanchaca, a la presidenta de la Corte Agraria y Medioambiental de Bolivia, con todos sus magistrados presidentes de sala. Tuvimos al presidente de la Sala Constitucional del Perú, don Duberdy Rodríguez, que fue el presidente del Poder Judicial, a la primera jueza ambiental de Argentina. O sea, del punto de vista de política jurisdiccional, de la diplomacia jurisdiccional, pasó algo extraordinario en Antofagasta. El tribunal fue capaz de reunir en torno al medio ambiente, y la experiencia de Chile en materia institucional ambiental, de contencioso administrativo o reclamo de ilegalidad, de demandas por daño ambiental, es robusta. El país tiene una sólida y robusta institución que integra conocimientos de jueces que son abogados y jueces que son científicos. Y eso es un tremendo aporte que se mira con mucho interés desde Bolivia, Argentina y Perú. Sin embargo, también tenemos que aprender cosas. Por ejemplo, en Argentina existe una atribución del juez ambiental, hay una jueza ambiental, la jueza ambiental de Jujuy, que nos visitó, donde no existe lo que se llama la ultra petita. Mire qué concepto extraño. Si usted en el juicio ve que la controversia ambiental no está tratando un grave problema o daño ambiental o riesgo ambiental, el juez ambiental, excepcionalmente, puede extender sus decisiones más allá de la controversia de las partes. Eso es sumamente interesante. Con el propósito de proteger a quienes podrían ser afectados, ¿no? Así es, con el propósito de proteger los ecosistemas y a las personas. En Bolivia existe un tribunal que tiene amplísimas atribuciones para sustituir, incluso redactar el acto específico que debe ser aplicable y no estar volviéndolo hacia atrás. Y en Perú, las atribuciones de los jueces tienen potestades para conocer de algo que recién en Chile se está discutiendo, delitos ambientales. Entonces, en algunas cosas vamos más avanzados, pero lo que sería interesante es tener un tratado. Mira, surge esto, lo estoy diciendo acá, como resultado de esta conversación, un tratado regional de mejores prácticas ambientales que uniforme y que no pase como con los duques de Hazard. Nos recordamos de los duques de Hazard donde los muchachos iban en el auto de un condado al otro. Entonces, si yo me cambio de condado, No, los problemas ambientales no reconocen las clásicas fronteras del siglo XIX. El uso del agua, la contaminación transfronteriza, los océanos, el cambio climático nos afecta. Sería muy interesante que los países pudieran abordar, nuestros países andinos, un tratado ambiental que, al igual como ocurre con el Tratado de los Alpes, pudiéramos abordar los conflictos andinos en su conjunto. Y ese liderazgo es lo que buscamos colocar en el primer encuentro Psicosur de justicia ambiental. Eso fue muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con Chile o esta incertidumbre que aún hay, por ejemplo, con la firma del acuerdo de Escazú? Muchos dicen que también es una de las garantías a estos temas que hemos hablado, acceso a la justicia y otros que no están hoy día mirándose por tener entre medio temas de seguridad, incluso nacional, que es un poco la respuesta que se ha dado hasta ahora a ese tema. Yo creo que el Tratado de Escazú es un tratado mucho menos ofensivo de lo que se cree, es un acuerdo que
tiene que efectivamente vincular la decisión de las comunidades que viven en un territorio que residen con las decisiones de inversión. Entonces, en el acuerdo incluso original del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, se incorporaban elementos que son muy interesantes y muy similares a lo que busca Escazú. Pero lo que no se consideraba, y es algo que a mí me parece muy relevante, y es que la participación ciudadana tiene que ser vinculante, tanto para la empresa o el desarrollador del proyecto que sepa, como también para la comunidad que se compromete y llamada a decidir, tiene una decisión soberana y no se puede estar lavando las manos. Entonces, muy importante un procedimiento abierto de participación, y si usted participó, asuma las consecuencias de la decisión. Participación vinculante. Eso ha sido reformado en el proyecto de ley y probablemente en el debate legislativo sería bueno volver a ello. El no tener ese acuerdo y que se desarrolle, por ejemplo, en la COP25 para la oposición ha sido bastante criticable. Dice, se va a llegar a este acuerdo de cambio climático no teniendo otros temas resueltos aún. ¿Cómo has visto también quizás Chile respecto de eso? ¿Se van a asumir temas medioambientales cuando aún, como usted lo decía al inicio de la entrevista, hay muchos temas que están en el Congreso? El proyecto de biodiversidad lleva como 8 años, hay otros que están recién ingresando, reformulándose, y llegamos igual a la COP25. Yo creo que recordemos que esto es como el Mundial del 62. La verdad que Chile, cuando organizó el Mundial del 62, tenía muchísimos temas no resueltos y siguió teniendo temas no resueltos. Yo creo que es un avance que en nuestro país se discuta sobre cambio climático, porque Chile tiene buenos resultados que mostrar, por ejemplo, y el norte lo tiene, en materia de energías renovables no convencionales. Pero también ha sido una interesante apuesta de visibilizar estos problemas. Por ejemplo, hoy día hay un debate importante sobre la descarbonización de la matriz energética y se están cumpliendo compromisos. Ahora, si uno conversa con el alcalde de Tocopilla, le va a decir, bueno, estamos cumpliendo la matriz de descarbonización, ¿y qué pasa con las fuentes laborales para la comuna de Tocopilla? No queremos que Tocopilla desaparezca. Entonces, la progresión, la adaptación, la transformación de una sociedad a ser una sociedad de carbono neutral, una sociedad con una participación ciudadana, tiene que tener un principio de gradualidad y un principio de responsabilidad. Comparto que Escazú, no solamente Escazú es importante por un tema de participación, sino que también de protección, el deber de protección de los estados, de los agentes ambientales. Y voy a comentar un tema no menor, ya que estamos acá y aprovecho mi calidad de ex magistrado. Y es que alguien podrá decir, mire, no dictemos una ley de glaciares, no dictemos una ley de salares, no dictemos una ley de humedales. Sin embargo, la Constitución Política de Chile dice que requerido un juez en un ámbito de su competencia para decidirlo, no puede excusarse de resolver el asunto controvertido, ni aún a falta de ley. Eso se llama inexcusabilidad. Bueno, y si el juez no tiene normas, ¿qué hace? Resuelve de acuerdo con la equidad y los principios generales. Pero eso puede ir para un lado, para el medio, para el otro. Entonces, por certeza jurídica, por marco de acuerdo, por buen entendimiento, Chile debe avanzar en tener una legislación en estas materias. Y otra cosa que es muy importante, Carolina, Chile tiene hoy día posibilidades de dictar normas secundarias de calidad de aguas en los ríos. Muchos de los problemas que nos tocó ver en el Tribunal Ambiental demostraban, por ejemplo, que en el río Huasco, un río donde está precisamente la controversia de Pascualama, Río Estrecho, Río Huasco, San Bartolo, San Félix, no hay normas de calidad del agua, no hay normas que fijen las reglas entre agricultura y minería. Entonces, es muy importante en el país que hagamos un esfuerzo de que se usen las potestades, y quiero agregar una idea también de política de desarrollo. ¿Y por qué? Porque es probable quizás que aporten la academia en los próximos años desde una función como desde un centro de derecho ambiental y política regulatoria. Quiero comentar que sería muy interesante que, así como en materia de energía, bienes nacionales y energía llegaron a un macroacuerdo para potenciar las energías renovables no convencionales, también nosotros en Chile lleguemos a grandes territorios sometidos a evaluación ambiental estratégica, donde los permisos ambientales no se vayan tramitando caso a caso, sino que tengamos una visión sistémica
integradora, por ejemplo, de la cordillera de Domeico, que es el cordón mineralógico más importante que hay en Chile, y sobre ese cordón tener una condición, un pacto de protección ambiental y un pacto social en torno al territorio. ¿Cuánta voluntad hay en eso finalmente, Daniel Guevara? Porque hay muchos que les ha costado destrabar la mayoría de los temas ambientales justamente por la contraposición muchas veces con los temas de inversión en Chile. Yo creo que lo que se requiere es liderazgo público. Y lo que me he dado cuenta que es interesante es que hay muchos que creen en el valor del diálogo. Nosotros en el Tribunal Ambiental, cuando hicimos un seminario, tuvimos desde el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, los ambientalistas representados por Ezio Costa, el empresario Jean-Paul Luxic, la posibilidad de tener a la diputada del Frente Amplio, un debate, un diálogo. Somos un país que ha demostrado que cuando nos ponemos de acuerdo en elementos esenciales, educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, el país logra grandes cosas. Ahora, todo se cruza por quienes usted menciona, la probidad, la transparencia, que son temas por los que incluso hoy día la gente no tiene cierta confianza en las instituciones. La justicia es una de ellas, justicia ambiental en particular, no sé cómo se midió, pero justicia en general tampoco la gente hoy día confía, Daniel. Yo creo que nosotros tenemos una crisis de confianza en casi todas las instituciones. Déjeme decirle, Carolina, que para mí es muy valioso poder seguir siendo un ciudadano en Antofagasta, un profesor en Antofagasta. No cambiarme a un auto lujoso, a una casa lujosa. No, soy una persona que entré a servir como abogado, como profesional y salir con una condición que a uno lo puedan registrar en sus cuentas corrientes, actuar con probidad, actuar con probidad. Pero esa tarea que todos estamos llamados a hacer, los tribunales ambientales, como resuelven causas de tanto valor económico, tienen que ser especialmente cuidadosos. Y cuando hay una recusación amistosa, los tribunales ambientales tienen que ser especialmente cuidadosos en evitar que el juez pueda ser catalogado como un juez parcial. El juez imparcial es la principal garantía de probidad en un sistema jurídico. Bien, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar muy atentos entonces al futuro, que desde la academia quizás que ya lo han nombrado un poco, o tal vez volviendo al mismo Tribunal Ambiental. Bueno, a lo mejor alguna sorpresa que por ahí ya la daremos en su momento. Gracias, Daniel, nuevamente. Adiós. Nos reencontramos en una siguiente entrevista. Gracias por habernos acompañado, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.